platicar hoy sobre cómo los periodistas hoy día ya pueden trabajar en otros lugares, no solo en los medios de comunicación, lo cual abre un panorama muy grande para pues, quienes quieren estudiar esa carrera, ¿no? Quienes quieren hacer un posgrado, como en este caso. Mi nombre es Guadalupe Gutiérrez y pues primero les voy a platicar en resumen de qué vamos a tratar en la plática. Y primero pues vamos a tratar, me voy a presentar yo muy brevemente. Después les voy a decir un poco cuál es el panorama actual del periodismo, qué ha dominado, qué es lo que ha imperado. Después, qué ventajas tiene incorporar tecnología al periodismo, que es mucho lo que tiene que ver con la maestría que estamos promocionando, ¿no? Maestría en periodismo y nuevas tecnologías. Y en el punto 4 vamos a ver cómo antes los periodistas trabajaban, les decía, en medios de comunicación. No es menor, pero bueno, era un poco más cerrado el campo laboral. Después, cómo los periodistas ahora, digamos en 2020, unas décadas para atrás, cómo ya lo hacen en otros lugares. Y por último, pues, ¿qué nos ofrece la Universidad de la Comunicación a quienes queremos estudiar un posgrado, ¿no? Em, Empezaré entonces con digamos, mi formación, porque es un ejemplo de cómo se ha abierto para mí el campo laboral. Habrá otras personas que se les abre de otras maneras, pero el punto es que sí se abre el campo laboral, ¿no? Entonces, pues para empezar, yo estudié Ciencias de la Comunicación y me especialicé en periodismo de ciencia. Empecé a reportear, a trabajar publicando, todo el tiempo era hacer reportajes, notas. Después me metí a estudiar cursos, talleres, diplomados en periodismo de ciencia en México y en otras partes del mundo. Y finalmente, bueno, hago una maestría y un doctorado en comunicación de la ciencia, ¿no? La parte fuerte era filosofía de la ciencia, pero teníamos la especialidad de comunicación de la ciencia, ¿no? Eh, entonces, lo que les quiero contar es que quizás todos los que estudiamos periodismo o un posgrado empezamos reporteando, ¿no? Y está padre y bueno, lo seguimos haciendo después también. Entonces, igual yo empecé reporteando en la fuente de ciencia, cubría conferencias que tenían que ver con ciencia, con biología. Y bueno, pues lo que les quería contar a los chicos es que mi primer cobertura fue acompañada de matemáticos, biólogos, y fuimos a Malinalco a ver una especie de, no me acuerdo si un eclipse parcial o una cuestión del 21 de marzo, de la puesta de la primavera, creo que fue el 21 de marzo. Y bueno, ahí es cuando empiezas como a involucrarte, ¿no? Con gente y yo iba como reportera, ¿no? Y publiqué en Notimex, es cuando empecé, cuando estaba estudiando la carrera, publicaba en Notimex. Después, y aquí es donde les quiero empezar ya como a meter el gusanito, yo trabajé en el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, ahí me llamaron porque buscaban a alguien experto en periodismo y en periodismo de ciencia en mi caso, ¿no? Ustedes se pueden especializar en lo que quieran, pero buscaban a alguien experto en periodismo. Y que es como lo que les empiezo a decir. Ahí yo trabajé en una revista que se llama Ciencia y Desarrollo, que es una de las más antiguas del país que habla sobre ciencia. Y bueno, yo era reportera y también era jefa de información, ¿no? Más adelante les voy a contar un poquitito más al respecto. Luego, y también quiero anotar esto a los chicos, entré a trabajar a una cuestión comercial, a la revista muy interesante, la de adultos, y yo era la persona que llevaba el portal de internet de ellos. Y bueno, otra vez buscaban a alguien experto en periodismo. En este caso mío, como les digo, pues es especialidad ciencia, pero buscaban a alguien experto en periodismo. Y es nuevamente llevar un portal, ¿no? Y es una revista, pues, de las más vendidas en México, ¿no? Después, yo entré a trabajar a un consejo que se llama Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, que es como el CONACYT, pero del Estado de México. Entonces, en este consejo, lo que buscaban era una experta en periodismo otra vez. Pero aquí ya empieza a diversificarse lo que les estaba yo contando a los chicos. Ya empieza digamos, a abrirse el campo. Ya no nada más querían alguien que reporteara o alguien que escribiera reportajes, notas, ¿no? O estuviera administrando un sitio web. Más bien aquí ya querían una persona que tuviera un perfil más completo. Y ese perfil más completo se llama responsable de áreas de comunicación. Y básicamente lo que hace es llevar la comunicación interna de la institución, en este caso gubernamental,
o más bien, y también llevar la comunicación hacia afuera, ¿no? Hacia la gente. Entonces era mi papel. Inevitablemente yo trataba con periodistas, ¿no? Que hacía ruedas de prensa, emitía boletines, aparte hacía revistas como esta que ven en pantalla, que es una revista de niños que habla de ciencia. Y bueno, llevaba en general adentro toda la parte de diseño de las convocatorias y todo, ¿no? Como les digo, se resume en llevar la comunicación interna y externa del lugar donde yo trabajaba. Entonces se dan cuenta aquí es cuando ya empieza como la diversificación que les digo. Ya no eres nada más el reportero que hace tu trabajo periodístico, sino ya eres una persona más completa, que estás al frente de un área importante de una institución, de la que depende la institución, porque tú eres el que lleva la imagen hacia afuera, el que le da buena imagen a la gente sobre esa institución, ¿no? Y bueno, ya para terminar con el recorrido de más o menos mi trayectoria, que no quiero ni ponerlo de ejemplo, como que es lo único, sino más bien para que se vea cómo he ido abriendo mi campo de laboral. Estas son las instituciones en las que también he trabajado, ¿no? Y ahora me pueden preguntar a qué me dedico y bueno, soy editora, soy consultora, soy responsable de áreas de comunicación, he asesorado a políticos en discursos, este, he asesorado en proyectos, actualmente trabajo en un proyecto con la Sociedad Química de México, vamos a hacer un proyecto de divulgación de la ciencia en la Ciudad de México y tiene que ver mucho con la tabla periódica, ¿no? Entonces, aquí nada más puse que he trabajado en instituciones como museos, ¿no? Fundación Nacional Ámbar, el Museo del Cerebro en Tijuana, consejos de ciencia también como el de Hidalgo, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, Televisa, que recientemente dejé de trabajar, pues, yo trabajaba en la revista de niños, muy interesante niños, dejé de trabajar por cuestiones económicas de ellos. Instituto Nacional de Psiquiatría, hicimos una campaña para chavos para evitar que cayeran en adicciones, ¿no? Promover habilidades sociales como la asertividad, la comunicación, la autoestima, en el gobierno del Estado de México, bueno, y en más lugares, ¿no? Como repito, esto no es ningún ejemplo, digamos que es lo máximo, pero sí se nota cómo se ha ido abriendo el campo, y igual las instituciones, no son medios de comunicación si notan los chicos, no son solo medios, o sea, son ACES, son instituciones gubernamentales, son, ¿no? Hasta como FUME, que tiene que ver con Estados Unidos y México, ¿no? Mm, bueno, como punto dos lo que les quiero contar es cuál es el panorama actual del periodismo. Ajá. ¿Cómo es el periodismo hoy día? ¿Cómo es diferente a hace unas décadas, no? Y según yo y según estudiosos, hay tres características principales. Primero, algo que nos conviene mucho a los que estudiamos periodismo o comunicación es, actualmente en los campos laborales, en los medios, ya vuelven a predominar periodistas que estudiaron periodismo. Ujú. Es decir, antes estudiaban economía, historia, derecho y escribían en periódicos y bueno, ya eran periodistas. Hay muchos todavía de ellos, no vamos a discutir cuáles son mejores que otros, pero lo que sí es cierto es que cada vez más ustedes pueden ver en el medio gente que dice estudié periodismo. Ujú. Y eso de alguna forma nos conviene, porque somos gente formadas en la carrera, ¿no? Digamos. Entonces esa sería la primera característica que les quería yo destacar, ¿no? La segunda característica es, pues bueno, actualmente hay más especialidades del periodismo, ¿no? Claro, en México no te puedes dedicar solo a una porque a lo mejor no, esa sección no tiene tanto dinero o hay que cubrir otras, ¿no? Hay más gente especializada, ¿no? Mi caso les puse, yo soy de ciencia, pero hay mucha gente que está en deportes, pueden ver la lámina, en cultura, en finanzas, en música, que es un área muy bonita, en moda también, tiene su chiste, gastronomía, en turismo, ¿no? Entonces sería la segunda, la especialización en el periodismo, ¿vale? Se está dando mucho en el mundo, en México un poco menos, pero también se está dando ya. Y la última característica que yo les quería contar es, em, actualmente la tecnología ha invadido y está ya permeando completamente a todo el periodismo de México y el mundo. México no es la excepción. Por eso es bien importante esta maestría de la que estamos platicándoles, de periodismo y nuevas tecnologías, porque ya es inherente, ya no se puede separar. Cada vez más hay actores que dicen, si no le entras a la tecnología, estás fuera, ¿no? Entonces, actualmente, más bien anteriormente era el periódico escrito y ya. Ahora no, ahora se habla de plataformas de comunicación que tienen varias salidas, que son salidas como podcast, YouTube,
tienen la versión web, ¿no? La versión impresa, y bueno, párenle de contar, más todas las redes sociales. Eso es una parte de cómo la tecnología ha impactado el periodismo. Ajá. Pero también la tecnología ha ido más allá y voy a dar cosas muy específicas. Aquí mencionar solo dos ejemplos. Em, Primero, los grandes datos, el Big Data, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Actualmente, muchas investigaciones científicas, el resultado que dan son muchos datos, muchos. Por ejemplo, el genoma humano, ¿no? Son millones de datos ahí que hay que descifrar, ¿no? Eh, Otros tantos, no sé, por ejemplo, un dispositivo que esté conectado a un dispositivo que detecta los temblores, ¿no? Los sismos. Entonces da muchos datos. Entonces, antes los periodistas no podían entrarle ahí porque pues, no entendían o cuando se ponían ahí a analizar los datos. Ahora ya es posible porque hay software que los periodistas aprenden y aprenden a analizar la información o les ayudan otros expertos y pueden sacar reportajes de cosas que no se podían haber pensado antes, ¿no? Pueden analizar muchos documentos más rápido, haciendo algoritmos y utilizando software. Ajá. Eso ya se usa mucho en el mundo, en México un poquito, pero eso es como lo de ahora, ¿no? El periodismo moderno, a lo que nos estamos adaptando. El segundo ejemplo que les quiero dar es el que está bajito, ustedes pueden ver, la inteligencia artificial. Para quienes no saben, inteligencia artificial es, hablamos de robots, pero hablamos ya de robots que tienen características humanas, ¿no? A lo mejor no la forma de pensar de los seres humanos, pero sí muy similares, ¿no? Que pueden entablar una conversación y te pueden contestar lo que tú les preguntas, que pueden por sí mismos resolver problemas, ¿no? Sin que tú los programes, digamos, en el momento. Entonces, esto es muy asombroso y muy interesante y se ve mucho en la maestría que les estoy contando. Y lo que se trata es de que hay en redacciones como las de algunos periódicos de Estados Unidos, desde hace 10 años para atrás, hay robots. No se imaginen el robot ahí de metal y todo eso, no, son máquinas, por ejemplo, máquinas que están conectadas a cierta fuente de datos y sacan notas al respecto, ¿no? Ejemplo, uno de los primeros casos que se tiene es de Los Angeles Times, si no me equivoco. Y entonces conectaron este robot, que era más bien una máquina, a los datos que emitía la institución que detectaba los sismos allá. Y entonces en tiempo real estaba sacando notas, ¿no? Ah, bueno, tuvimos un sismo, no sé qué, tuvimos tal, viene tal cosa. Y al final se adelantó un sismo muy grande que hubo. Y sacó la nota primero el robot que cualquier otro periódico. Ajá. Por todos los análisis que venía haciendo de los datos, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, súper útil, ¿no? Y solamente lo pudo hacer alguien ahí como un robot, ¿no? Que les cuento. No, imagínense un periodista que hubiera estado conectado mañana, día, noche, esperando, pues no, o sea, no le daba la vida y tenía que dormir, ¿no? En cambio, este robot de inteligencia artificial lo hizo y sacó la nota primerito que cualquier periódico, ¿vale? Bueno, pues si vamos bien hasta aquí, vamos a ver el punto 3. El punto 3 trata de cómo incorporar tecnología al periodismo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Que se trata mucho en la maestría. En la maestría de la que estamos platicando, no es para nada solo teórica, o sea, es muy práctica y todo el tiempo se está llevando al alumno a hacer periodismo, pero a través de nuevas tecnologías, ¿no? Como les digo, es lo de hoy. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles son las ventajas de incorporar tecnología al periodismo? Pues bueno, como les dije, ser más eficientes, ¿no? Eh, Más rápidos, analizar más datos, eh, llegar a otros públicos y lugares, ¿no? Porque, pues bueno, no tienes que nada más con tu señal de TV o con tu periódico que llega impreso, sino puedes llegar a través de YouTube, a través de Instagram, a través de lo que quieras. Otra ventaja también es que a través de la tecnología puedes estudiar nuevos temas y en menos tiempo para el periodismo. Ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de los Panama Papers. Fue un caso de periodistas de todo el mundo que se juntaron y analizaron mediante software datos de gente que tenía pues dinero invertido de forma no legal, ¿no? Entonces, la única forma que pudieron hacerlo fue a través de software, analizando estas bases de datos
y bueno, sacaron un súper trabajo periodístico y bueno, fue un escándalo, ¿no? Ustedes lo recordarán. Y fue a través de eso, a través de software. Ajá, eso no se hubiera podido ser posible sin la tecnología. Otra de las ventajas es que hay menor costo de producción y difusión. Como les dije, pues hoy día puedes transmitir si vas empezando YouTube, Instagram, y bueno, no te cuesta, ¿no? Al contrario, YouTube les paga, ¿no? Entonces también es menor costo en la producción y la difusión, ¿no? Para los periodistas. Y por último, se puede transmitir en tiempo real y más rápido, lo cual le da más frescura, más credibilidad. Si tú le dices a la gente, estoy aquí en el lugar de los hechos, te estoy transmitiendo, bueno, es mejor que si le dices, fue ayer y no sé qué, ¿no? La gente te está viendo en tiempo real y te estás metiendo al lugar y todo, y eso le da más dinamismo y más credibilidad al periodismo, ¿no? Entonces, muy brevemente son las ventajas que tiene incorporar tecnología al periodismo. Y como les dije, ya no es de elegir si sí o no le entro, más bien es ya está esto y hay que entrarle a la tecnología. Y por eso creo que la maestría en periodismo y nuevas tecnologías es una buena opción para poder estar a la vanguardia, ¿no? Y bueno, vamos con el punto 4. El antiguo campo de trabajo de los periodistas. En el antiguo campo de trabajo, como les dije, se trabajaba básicamente en salas de redacción y en la calle porque salía el periodista a hacer su reportaje, su nota. Entonces, bueno, pues ese era un reportero o un jefe de redacción o un jefe de información o un editor, ajá, de un medio de comunicación. Ustedes ahí ven a una chica cubriendo un evento, abajo ven una sala de redacción, ¿no? Pues, saturada de periodistas y computadoras y todo eso que es donde hacen su trabajo, su nota. Y bueno, pues básicamente era eso, ¿no? Donde uno podía trabajar cuando terminaba de estudiar periodismo. Eran como el campo en el que tú tenías, que no es menor, sigue existiendo, pero era como que a lo que le tirabas cuando estudiabas, ¿no? Decías, pues, ¿a qué me voy a dedicar? Pues a eso, ¿no? Mm, Ahora, como les he venido contando, el área se ha ido abriendo mucho más, para bien yo creo. Habría que escuchar otras opiniones, pero yo creo que es para bien. Entonces, pues bueno, actualmente lo que se hace ya, muchos periodistas son consultores, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el gobierno del Estado de México, eh, un chico era el encargado de atender a todos los medios del gobierno, ¿no? Que cubrían el gobierno del Estado de México. Y este chico, bueno, ya salió, terminó el periodo del gobernador en turno y actualmente es un consultor político de uno de los municipios de ahí del estado, ¿no? Eh, y bueno, pues consultoría abarca mucho más, abarca, como les dije hace ratito, ser asesor en discursos, en la imagen de algún político, también abarca estrategias de comunicación, ¿no? Incluso hasta en campañas, ¿no? Campañas, pues políticas porque también existe el periodismo político, ¿no? Entonces, asesor en campañas políticas, asesor de proyectos de investigación, como les decía hace ratito, ¿no? Hay gente que quiere hacer un proyecto grande, pero no sabe cómo comunicarlo a la gente, cómo venderlo en los medios, en el buen sentido, cómo difundirlo. Entonces ahí es cuando entran los chicos egresados de esta maestría, ¿no? También periodistas, ¿no? Y también donde podrían desempeñarse es como mediadores, ¿no? De mesas redondas, debates. Ustedes han visto que cuando van a ver las votaciones de presidencia, hay debates y bueno, quienes moderan son periodistas, ¿no? También, por eso también uno se especializa, ¿no? Y tiene que ver con periodismo político. Y bueno, otro punto también aquí en consultoría es cuando se hace un proyecto grande de investigación, em, una construcción de un laboratorio, de un centro de investigación, por ejemplo, siempre va a haber ahí en ese centro un área de comunicación, como les contaba hace ratito, ¿no? Y siempre va a haber necesidad que mientras lo construyen se vaya dando información a los medios para que lo cubran y para que den la información, la gente sepa que va a existir. Y ahí es donde están también los periodistas. Entonces, es un área muy amplia y bonita, que pueden elegir todos. Y bueno, pues les abre más posibilidades, ¿no? Que los medios, que conste que no digo que sea menor ni que esté mal, simplemente para quienes ya no quieren trabajar en medios o quieren trabajar una etapa en los medios y después quieren cambiarle de giro, pueden trabajar a lo mejor en algunas de las cosas que les estoy diciendo y algunas otras más en las que yo no he experimentado, ¿no? Em,
Entonces vamos a ver un poquito como más a fondo estas áreas donde pueden desempeñarse los chicos que egresan de periodismo y de maestrías como las que estamos platicándoles. Y primero pudiera ser editores, ¿no? Editores de publicaciones, no solo impresas, ahora ya es digitales o audiovisuales, ¿no? Que ya tienen como muchas salidas de sonido, de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ven una foto, es una chica que está en una Mac, que es como haciendo la edición, ¿no? De cosas. Puede ser de un portal web, ¿no? Como les decía, puede ser de una sección de un periódico, de un suplemento, pero también puede ser de libros, o sea, ¿por qué no? Yo he editado libros, obviamente con especialidad en ciencia, ¿no? Para toda la gente, y puedes editar libros, puedes editar revistas, puedes editar hasta folletos, brochures, ¿no? Que son como catálogos, bueno, puedes editar muchas cosas como periodista, ¿no? Y no solo impreso, sino también digital. Entonces, esa es como la primera opción, ¿no? Ser un editor, que es muy bonito, para eso tienes que tener gusto por la buena redacción y ortografía y pues ser un poco obsesivo, ¿no? Con la corrección para que no se te vaya nada, aunque siempre se va algo, ¿no? Pero bueno, esa es una opción para quienes no quisieran estar totalmente reporteando medios de comunicación. Otra opción es lo que ya les había contado un poco, que puedan ser responsables de áreas de comunicación. Como les dije, hoy día en México y en el mundo, cualquier universidad, ONG, institución gubernamental o hasta empresa tiene su área de comunicación. Y el área de comunicación lo que se trata es justo de apoyar internamente a que todos se comuniquen, a que se hagan adentro los boletines, los folletos, los carteles, pero también proyectar la imagen de la institución afuera, ¿no? Ejemplo, cualquier Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene un área muy grande de comunicación y mercadotecnia, que va ligada. La UC, por ejemplo, también tiene su área donde hay gente que se dedica a la difusión, a la comunicación de todo lo que se hace dentro de, ¿no? Entonces, responsable de áreas de comunicación es muy importante, es una cuestión muy estratégica y para quienes les gusta, como yo digo, la guerra, la adrenalina, es un área donde estás todo el tiempo como en el ajedrez, cuando tratas con periodistas, ¿no? Haces una rueda de prensa y bueno, estás de que, híjole, voy a decir esta información y no, iba a salir de la declaración y no sé qué. Y bueno, eso lo hace un periodista. Lo hace un periodista, innegablemente, lo hace bien. Y también se necesita tener un poco de experiencia para poder hacerlo, pero es muy interesante. Y bueno, es, pues, como les digo, mucha adrenalina, ¿no? Estar en un área de comunicación. Otra posibilidad que tienen los egresados de periodismo y de maestrías como la nuestra es algo que a mucha gente le encanta también, que es mucho de análisis, de psicología, em, de pues sí, en general de llegar al fondo, ¿no? Y es asesor político, asesor de imagen o asesor de discursos o estrategias de comunicación. Ajá, ustedes ven ahí un político y bueno, pues lo que está dando un discurso. Detrás del discurso siempre va a haber alguien que le escribe el discurso. Ajá. Y ese alguien es un periodista, ¿no? Actualmente ya son los periodistas los que escriben el discurso para decir de una forma más atractiva, más impactante lo que esta persona quiere decir, ¿no? Eso es en el campo de la política y es periodismo que doy cursos de imagen y siempre me preguntan, y me van a hacer una entrevista y cómo me he visto y me comporto y cómo veo la cámara y cómo, qué digo y si me pregunta y no sé qué. Y pues así poquito les ayuda profunda, de forma más sólida, más, ¿no? Y contestar. Em, Después tenemos asesores de comunicación en grandes proyectos, ¿no? Les voy a contar algo que está padre. El gobierno, en general, el gobierno de México,
lanza convocatorias para hacer grandes proyectos, ¿no? De investigación, de construcción de un hospital, construcción de un centro de investigación, construcción de, en general, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre, ya ahorita es obligatorio que haya una partida, o sea, un poco de dinero para el responsable en comunicación o periodismo. Y ese responsable es el que se encarga de, durante la construcción del proyecto, ir viendo que todos los documentos que se hacen derivados de esto tengan coherencia, sean impactantes, sean directos, sean breves. Ajá. Pero también de lo que se trata es de que cuando ya esté o estén por inaugurar ese centro de investigación, ese hospital o lo que quieran, se diga antes a la gente, se cause expectativa y haya mucha gente que lo quiera escuchar. Y después cuando ya está funcionando, también se trata de que esa persona esté soltando información al respecto, información verídica, atractiva y lo demás. Entonces, eso que les cuento es muy interesante porque ya es una obligación que en cualquier proyecto apoyado por el gobierno se dedique un poco de dinero, un rubro para gente que va a comunicar. Ajá. Y bueno, mucha gente de esos son periodistas, ¿no? Son periodistas que han hecho eso y lo que les toca es eso, ¿no? Estar dando la información antes de la construcción, durante, cuando ya está el hospital, el laboratorio, y ya después que está en marcha también. Ahí ya se convierte en el responsable del área de comunicación, ¿no? Entonces eso también es muy interesante y también puede ser campo para periodistas, ¿no? Obviamente, pues, con tu área de especialidad, ¿no? Lo que yo les cuento son puras cosas de ciencia, porque es en lo que yo me he especializado, periodismo de ciencia, pero pues puede ser también en cuestiones de deportes, ¿no? En cuestiones de moda, incluso cultura, ¿no? Cultura. Entonces, es un área también bien interesante que creo que puede abrirles posibilidades a los chicos. Y bueno, por último, nada más, les quiero yo como confirmar, recordar, porque sería interesante que para todo esto que les cuento, pudieran ustedes estudiar aquí en la Universidad de la Comunicación, ¿no? Pues primero porque es una universidad muy referente en el país, en esta área, ¿no? Tiene ya bastantes décadas de que nació, tiene mucho reconocimiento en el área. Eh, los egresados de licenciatura, de maestría aquí, pues llegan a puestos importantes en el país. Em, y bueno, pues creo yo que sobre todo por el prestigio, el reconocimiento que tiene como institución educativa, especializada en esto, ¿no? En comunicación y bueno, ahora una beta más el periodismo. Y bueno, también porque esta maestría que estamos comentándoles, pues no tiene un precedente, ¿no? Se dedica justo a eso, a cómo hacer el periodismo con nuevas tecnologías, ¿no? Pero no solo en la parte práctica, sino también hay una pequeña parte teórica que te dice, pues sí, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y fíjate, ojo en esto, ¿no? Ojo en aquello, ¿no? Cómo hagas periodismo en una era, en una época que vivimos moderna, en la que impera la información, en la que te llega por todas partes información, en la que la gente ya no tiene tanto tiempo, anda a las prisas, ¿no? Eso también se te enseña aquí, ¿no? Y bueno, por eso también es muy interesante. El segundo punto es porque la universidad le puse aquí práctica, práctica, práctica y teoría. No es tan así, pero bueno, lo que quiero decir es que tiene una parte práctica muy fuerte. O sea, no es de que vayan, les enseñen el libro y la teoría y ya después a ver cuándo lo aplican, ¿no? No, ahí desde el principio estás ya aplicándolo, el conocimiento. Sí te dan teoría, pero todo el tiempo está la parte práctica para que estén los chavos ensayando, publicando ya, sobre todo en la carrera de periodismo y la maestría ya publican luego, luego, ya los enlazan con gente que pudieran estar colaborando, para que no se quede nada más en que primero estudio y después practico. No, es desde el inicio, desde el primer semestre ya estás, el primer cuarto semestre ya estás practicando, ¿no? Em, Otra cosa que también ya había tocado es el entrenamiento de nuevas tecnologías. Y esto tiene que ver con que les enseñan con muy buenos laboratorios que se tienen en la universidad, muy buenas instalaciones. Se enseña a hacer tele, ¿no? A hacer radio, a hacer diferentes cuestiones editoriales, ¿no? Diseño editorial.
y en general, ¿no? Digamos que lo que se trata es de cómo entrenar a los estudiantes en hacer periodismo a través de esas tecnologías que ya hablamos al inicio de la plática. Además, también se trata de apoyar a los jóvenes y enlazarlos, como les dije hace ratito, con posibles lugares de trabajo. Ajá. La universidad tiene muchos enlaces con periódicos, por ejemplo, nacionales e internacionales. Tiene convenios con grandes eventos como el Cervantino, ¿no? Festivales tan grandes como ese o festivales de cine en general, donde la gente de periodismo va y cubre el evento y bueno, lo publica y bueno, ahí empieza a hacer sus publicaciones, ¿no? El periodista. Entonces, esos enlaces que tiene la universidad son muy buenos porque de entrada te dejan practicar en los lugares reales y después quizás pudieras quedarte a trabajar en esos lugares, ¿no? Entonces, esa parte también es como muy destacable y muy valiosa de la universidad. Otro punto también que quiero contarles es las instalaciones modernas para practicar, ¿no? Como les decía, hay estudios para todo, hay modernos, las más nuevas tecnologías tienen los estudios, y como les dije, no es de que las primeras materias nada más ves teoría y hasta después al final vas y practicas, no. Aquí, luego desde el principio se te lleva y vas y practicas, ¿no? Entonces eso a muchos de los jóvenes les gusta y también creemos los profesores que está padre porque tiene las dos partes, la teoría y la práctica, ¿no? Digamos. Entonces, pues la verdad es que es una parte muy, muy importante porque no son laboratorios viejos, no son estudios viejos, más bien todo lo contrario, ¿no? Son muy modernos y te permiten enfrentarte ya desde ahorita a cómo vas a hacer para manejarlos, ¿no? Desde ahorita y no cuando ya vayas a trabajar, ¿no? El penúltimo punto es algo que destaca mucho el rector y es que los profesores que damos clases en la universidad de la comunicación tenemos las dos partes, la parte práctica y la parte teórica, ¿no? Entonces, pues como no tendrán profesores totalmente que sean teóricos y que nunca hayan probado la práctica, ¿no? O sea, todos los profesores saben de lo que hablan porque ya han trabajado en el campo, porque ya lo han experimentado, porque lo están haciendo en ese momento. Entonces, pues son profesores que tienen la parte práctica todo el tiempo, conjugan las dos, lo cual es un complemento muy, muy padre para los estudiantes. Y por último, se da un seguimiento individual a los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Pues al ser grupos pues pequeños, digamos, se va detectando, los profesores vamos detectando en los alumnos como las aptitudes, como los intereses que tienen para poder ir guiándolos mejor, ¿no? Ejemplo, eh, quienes dan, por ejemplo, las primeras materias de géneros, licenciatura, por ejemplo, detectan cuáles son los intereses y en qué tema tienen más facilidad los alumnos. En la maestría igual, ¿no? Se van detectando en qué el alumno tiene más interés y tiene más facilidad para poder desenvolverse. Y cuando hay algún proyecto y se le invita a la Universidad de la Comunicación, bueno, se acude a estos alumnos para que pues puedan ahí desempeñarse con la seguridad de que es el área que les gusta y en la que la harían mejor, digamos, ¿no? Entonces esa parte es bien importante porque todo el mundo se conoce, los profesores están al tanto de los alumnos, las áreas también, las áreas administrativas, las áreas académicas también, todo el mundo está en contacto con todos y se van pasando como esta información para poder pues sacar mejor provecho y que los alumnos se desempeñen mejor, ¿vale? Bueno, pues básicamente esa sería la información que hubiera pues preguntas, pero igual les dejo mi contacto. Ahí está mi correo electrónico, me pueden encontrar también en la Universidad de la Comunicación. Si tienen alguna duda, pueden acudir a mí o a las personas encargadas de la maestría. Y bueno, yo les agradezco el tiempo y pues bueno, no sé cómo pudiera funcionar las preguntas después. Entiendo que van a subir esto a la web de la Universidad de la Comunicación, pero bueno, espero les haya dado un panorama un poquito más amplio
de lo que pueden desempeñarse la gente que estudia esta maestría en periodismo y nuevas tecnologías. Y dejar ya por último que no es de que queramos o no, no es de que decidamos si le entramos o no a la parte tecnológica, es que ya está aquí y ya define el periodismo actual y la tenemos que entrar. Y no es malo, al contrario, es más divertido, más dinámico, más bonito y claro que tiene también desventajas, digamos, focos rojos que hay que poner atención, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso estudiamos un posgrado como este, para poder trabajar analizando tanto los pros como los contras, ¿no? De la parte tecnológica en el periodismo. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien y pues bueno, se queda grabado y esperemos que a partir del lunes, martes ya esté en la web, ahí en YouTube, en nuestros canales y también pues bueno en la página para que pues la gente que está todavía interesada pues pues tenga esta información tan valiosa que al final de cuentas, como dices, pues bueno, hay que adaptarse a las tecnologías y qué mejor con una maestría como la de periodismo que está teniendo mucho interés con las personas. Te lo agradezco mucho y pues cualquier cosa seguimos en contacto. Vale. Bonito día, nos vemos.